Mashiyukuna sumak punllaguta charipaychi manashta kapankichik kaypi ñaktiwayraguma llushnapanchik kikinkunapas rikuchiwan la tulpa nishkawan kunan punllagumi ashakuta rimarinikpanchik kay Mashi Fernando Llanes payka director académico kay hatun yachana wasi Amautay Wasi nipanchik nachu Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amautay Wasi paywanmi ashakuta rimagirpanchik imashinami chaypi yachakunapa munashpaka yaykusta ushapanchik ña tigranpanchik. Amigos y amigas, bienvenidos a su programa La Tulpa. Hoy, como decía en Quichua, vamos a estar conversando con el señor Fernando Llanes, quien es el director académico de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amautay Wasi. Damos la bienvenida al señor Fernando. Estimado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Edison, y buenos días a toda la audiencia del medio de comunicación. Estoy a las órdenes. Sí, un poco para dar un pequeño contexto de lo que es el Amautay Wasi. ¿Nos puede comentar para las personas que de pronto desconocen esta universidad qué es el Amautay Wasi y por qué se crea? ¿Aló, me escucha, señor? Se pasmó. ¿Me escucha? Ahí le escucho bien. Le estaba preguntando para dar un poco de contexto de lo que es el Amautay Wasi, para que nos comente qué es el Amautay Wasi y por qué se creó. Claro que sí. La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amautay Wasi es el resultado de la lucha del pueblo indígena, ¿no? Esta universidad responde a las demandas de los pueblos indígenas y lo que busca es generar espacios en donde, primero, se puede hacer procesos de recuperación de la lengua o de las lenguas, segundo, trabajar desde los conocimientos propios de las sabias y sabios de las diferentes comunidades del país, y tercero, se pueda formar a estudiantes de todas las nacionalidades y de todo el país, con énfasis en los jóvenes de nacionalidades y pueblos. Derechos y poder garantizar la educación superior a jóvenes de pueblos y nacionalidades especialmente. Y esta universidad de la Amautay Wasi, ¿desde qué año empieza ya como su funcionamiento regular? Claro que sí, bueno, la Universidad de Amautay Wasi tiene como dos momentos, ¿no es cierto? El primer momento que fue allá en el año 2001, cuando se creó la Universidad de Amautay Wasi como una universidad privada, y luego por varias dificultades políticas la universidad se cerró y fue reabierta a partir de la resistencia y la movilización que generó el movimiento indígena en el gobierno de Lenín Moreno, ¿cierto? Y fue abierta y ahora está cumpliendo 5 años. El 2 de agosto, mañana, la universidad cumple 5 años de existencia como universidad intercultural comunitaria. Es grato saber que la universidad ya va 5 años en funcionamiento y que gracias a la lucha del pueblo indígena también, de los pueblos originarios, esta universidad ha podido seguir en pie. Coméntenos, señor Llanes, ¿cuál es la oferta académica de la Universidad Amautay Wasi? Claro que sí. En este momento tenemos 8 carreras que se están ofertando. Está la carrera de Lengua y Cultura, que es una carrera que busca formar a los estudiantes en elementos de sociología, antropología y lingüística, y es una carrera muy importante porque está apuntalada al rescate de las lenguas, al rescate de los conocimientos, de los saberes y de las cosmovisiones de los diferentes pueblos y nacionalidades. Tenemos una segunda carrera que se llama Gestión del Desarrollo Infantil Familiar Comunitario, y esta carrera responde a lo que se ha trabajado por muchos años en la educación intercultural bilingüe, en donde se plantea que la educación de niños, se dice que los niños son parte de la familia y la familia es parte de la comunidad.
En esta medida, ¿no es cierto?, la educación infantil familiar comunitaria busca formar educadores que puedan trabajar el desarrollo de los niños desde las lógicas comunitarias. Tenemos una tercera carrera que es la carrera de Derecho con enfoque en pluralismo jurídico. Y esta carrera busca formar abogados, pero busca formar abogados que entiendan el derecho consuetudinario, pero también que entiendan el pluralismo jurídico, es decir, las diferentes formas de poder resolver problemas en las comunidades y los diferentes actores que intervienen en la administración de justicia. Vemos que son varias carreras en cuanto al ámbito quichua, a los saberes ancestrales, a la lengua, a la agricultura y a la cosmovisión, la cosmogonía desde lo andino, que se ha planteado dar la educación desde esta Universidad Amauta Iguasi. Justamente escuchando la amplia, alrededor de, ahorita creo que están 6 o 7 carreras que ya están funcionando, ¿no? Y se vienen muchas más. 8 felicitarles, carreras. 8 carreras que están ya en funcionamiento. Felicitarles por ese largo y arduo trabajo que me imagino que han de haber realizado para que estas se puedan ya dar con una educación, con una malla curricular, me imagino, ya plenamente
preestablecida y calificada también. Me nace una pregunta debido a todos estos ámbitos en los que usted menciona las carreras académicas, ¿no? Las carreras o las ofertas educativas más bien. ¿Quiénes son los profesores o cómo, cómo se diría, a quienes emplean para que sean los educadores o los profesores para que den estas materias, todas estas ofertas educativas? ¿Cómo es la selección de los profesores académicos? Claro que sí. Tenemos en la planta académica, se prioriza para la contratación de docentes y de personal, ¿no es cierto? Primero, que los docentes y los profesionales pertenezcan a nacionalidades y pueblos. Y segundo, que hablen la lengua, ¿no? Es un proceso en el que estamos empeñados en la universidad de ir rescatando la lengua y dándole un uso social a la lengua. Entonces, los profesores, en 80% son profesores de las nacionalidades y pueblos, y el personal administrativo también en un 70% es personal de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Ahora, tenemos estudiantes de todo el país, ¿no es cierto? Cuando comenzamos la universidad, todavía teníamos el sistema de admisión controlado totalmente por la CENESID, y nuestras primeras cortes de estudiantes, nuestros primeros estudiantes, en un 80% eran mestizos y de Quito, ¿no? Y un 20% eran indígenas, afroecuatorianos y montubios y de diferentes partes del territorio ecuatoriano. Hemos logrado tener un proceso propio de admisión, que todavía es controlado por la CENESID, pero hemos logrado hacerlo, y para este periodo que estamos por terminar, logramos que el 60% de estudiantes sean de las nacionalidades y pueblos, y ahora ayer acabó el registro nacional para el nuevo proceso de periodo académico, y esperamos llegar a tener un 80% de nacionalidades. Ahora, lo que usted me pregunta nos enfrenta a varios problemas, ¿no es cierto? Tenemos estudiantes Shuar, tenemos estudiantes Chachis, tenemos estudiantes Guaudanis, tenemos ahora estudiantes Záparas, ¿no? Entonces, el tema de la lengua es un tema de multilingüismo, es decir, el reto que tenemos es cómo podemos ir incorporando profesores que puedan hablar las diferentes lenguas de las nacionalidades para que las lenguas tengan un espacio en el uso académico y para que las lenguas tengan estatus y se puedan ir desarrollando de manera adecuada. Esos son los retos que tenemos, así está conformado el personal académico, así está conformado los estudiantes que tenemos, y estos son los retos que tenemos con la lengua y con las lenguas. Eso, estimado Edison. Sí, son retos que se vienen y me imagino que retos enormes, porque justamente como usted mencionaba, el plurilingüismo es muy rico aquí en Ecuador, pero lamentablemente no se ha podido escuchar mucho de toda la diversidad lingüística que tenemos en el Ecuador. Y justamente un poco ya hablando de la forma en cómo se enseña, ¿no?, en la academia a los estudiantes, ¿cuál es la metodología que utilizan para ya las clases en sí? ¿Me escucha? Claro que sí, Edison. Claro que sí, Edison. La metodología que utilizamos se basa en el paradigma de la Vía Yala, ¿no? Y el paradigma de la Vía Yala, o el paradigma de la vincularidad, como también se le conoce, porque es un paradigma que está abierto a alimentarse y nutrirse de otros paradigmas, ¿no? El paradigma de la Vía Yala es un paradigma que se basa en la cosmovisión andina, básicamente, y se ha ido alimentando ahora de la cosmovisión Shuar, de la cosmovisión Guarani, de la cosmovisión afroecuatoriana. El pueblo afroecuatoriano tiene el Ubuntu, que es algo parecido al buen vivir desde la cosmovisión andina. Y para nosotros, desde el paradigma de la Vía Yala, la formación se orienta en los 4 saberes: el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir. Entonces, la formación va orientada a estos 4 saberes especialmente. Ahora, nosotros tenemos algo que se llama soberanía epistémica, es decir, nuestros procesos de formación están orientados a incorporar en la malla curricular y en los procesos de aprendizaje los conocimientos y los saberes de las nacionalidades y pueblos. Hemos creado un espacio para que las sabias, los sabios puedan interactuar con su conocimiento. Una vez al mes cada carrera tiene un diálogo virtual con sabias y sabios,
Y esto nos permite dar un espacio a los sabias y sabias que han sido discriminados, cuyo saber no ha sido valorado, para que sea parte de los procesos de enseñanza. Pero también el modelo educativo tiene una parte importante que le llamamos desafío comunitario. El desafío comunitario es aprender en territorio. Es decir, el estudiante va a territorio e identifica una sabia, sabio, una partera, un curandero o una práctica social o cultural y aprende de esa práctica. En la universidad el periodo académico dura 16 semanas. 8 semanas las dedicamos a trabajar los temas disciplinares, académicos, en donde estudiamos saberes de los pueblos indígenas, saberes occidentales, saberes pluriepistémicos, saberes disciplinares para la profesión, pero 8 semanas los estudiantes van a territorio y aprenden desde las prácticas de las sabias, los sabios y los propios actores locales. Ese es el modelo educativo que utiliza la universidad, estimado Edison. Muchas gracias. Amigos y amigas, estamos conversando con el señor Fernando Llanes, quien es el director académico de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta-Huasi. Si ustedes tienen de pronto alguna inquietud, pregunta sobre cómo funciona esta universidad, pueden dejarlo en los comentarios que nosotros estaremos dando lectura a los mismos. Señor Llanes, me quedó como una pequeña inquietud, como una pequeña duda. Usted decía lo que es desde el conocimiento del saber ser, saber estar, saber conocer y saber convivir. ¿A qué se refiere con estos 4 saberes? Claro que sí. Los 4 saberes lo que buscan es tener una alternativa a la universidad o a la educación logocentrista, centrada en la memorización, en la palabra, en el conocimiento abstracto, ¿no es cierto? Y lo que busca es mirar al ser en su integridad, es decir, para nosotros es importante el saber ser, es decir, quién soy y quién soy desde mi relación con la Pachamama, desde mi relación con el universo, desde mi relación con estos espacios vitales, ¿no? Eso es importantísimo, el saber ser, porque el saber ser determina mi posición ante el mundo. Entonces me parece que desde el saber ser lo que estamos posibilitando en el proceso de aprendizaje, en el proceso educativo, es una persona que esté centrada en el ser en relación con la Pachamama, en relación con el cosmos, en relación con el universo, en relación con todos los espacios vitales, para tener relaciones más armónicas, más de convivencia y de respeto. El saber conocer se refiere o se plantea a poder posibilitar un diálogo de saberes, es decir, en la universidad se aprende de Occidente, pero también se aprende de las nacionalidades, ¿no? Entonces tenemos módulos en donde se trabaja los saberes de las nacionalidades y de los sabios, y tenemos un espacio disciplinar en donde también se aprende de la disciplina, de la profesión que estoy trabajando. Entonces saber conocer es importante porque la Universidad Occidental lo que ha hecho es trabajar solamente el conocimiento de Occidente. Desde la teoría. ¿No? Y los saberes, los conocimientos, y desde la teoría. Los saberes y conocimientos de las nacionalidades han quedado siempre relegados y discriminados. En nuestra universidad, los saberes de las nacionalidades tienen un espacio importante en el proceso de formación. El saber hacer es importante porque para nosotros es importante que el estudiante aprenda haciendo, ¿no? Entonces, por eso los aprendizajes en territorio son importantes, porque ahí se aprende haciendo con la comunidad. Es decir, desde la práctica en ese caso. Aprendo prácticas culturales con la comunidad, ¿no? Claro, y en el saber hacer también es algo que le damos mucha fuerza a nosotros, que es el tema de el desarrollo de la parte artística y de la parte estética. El arte y la estética es importante. El arte y la estética han discriminado el arte y la estética de las nacionalidades y pueblos. Y el arte y la estética de las nacionalidades y pueblos nos pueden facilitar otras ilusiones, otras formas de ver el mundo y otras formas de comprender el mundo. A raíz de esto les invito el día jueves 3 de agosto en el Centro Cultural Metropolitano. Vamos a hacer una exposición de arte del artista Inti Gualapuro, que es un compañero indígena de Otavalo, funcionario de la universidad, él es responsable de vinculación. Todos invitados a mirar cómo se puede concebir el arte y la vida y soñar en un mundo diferente desde otras cosmovisiones. Y el saber convivir
es importante porque cuando un estudiante va al territorio, lo que hace es aprende a convivir, ¿no? Y aquí hemos trabajado, hemos encontrado que hay una pedagogía de la ternura, es decir, en las comunidades a los estudiantes les reciben con afecto, les facilitan todos los elementos, comparte lo que la comunidad tiene, ¿no? Y me parece que hay un aprende a convivir, que es lo que no se aprende en una universidad convencional, pero también el trabajar en territorio nos permite construir el Estado plurinacional. La universidad está construyendo el Estado plurinacional desde su proceso de aprendizaje. Eso, Edison. Y en este marco también llegar a un proceso de una verdadera interculturalidad, ¿no? Para conocer desde el territorio mismo las cosas, ¿no? Las vivencias, las cosmovisiones, todas las prácticas andinas que se vive en la comunidad. Esto es desde el saber convivir. Amigos y amigas, regresamos luego. ¿Perdón, me decía? Sí. Continuamos, amigos y amigos. Comento algo que quería comentar. Bueno, al regreso seguimos conversando. En este momento vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria y estaremos siguiendo con este hermoso diálogo sobre lo que es la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta y Huasi. Regresamos. INTAG cuenta con productos naturales y de gran calidad. Chifles y harina de plátano, pulpas de frutas, cosméticos de aloe vera, yogures y mucho más. Puedes adquirir estos productos a través de la red de comercialización Cotacachi, ubicado en las instalaciones de la Asamblea de Unidad Cantonal en Cotacachi. Deleita tu paladar con extracto de frutas tropicales de la zona de INTAG. La mejor inversión para cuidar tu salud. Frutos orgánicos cosechados por manos inteñas. Pulpa de pura fruta INTAG. Encuéntranos en nuestro centro de acopio, Cotacachi, ubicados en la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi. Yogur del bueno, rico y saludable. Realizado por mujeres emprendedoras de la zona de INTAG. Disfruta de lo natural, sin conservantes ni colorantes. Sabores de la zona de INTAG. Encuéntranos en nuestro centro de acopio, Cotacachi, ubicados en la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi. Mashigukuna katishpa rimanakpanchi imashinami kay hatun yachachi wasi Amauta y Huasi paykunapa oferta académica, oferta educativa ta riksichishpa mashigukuna pipash munashpa sumak yachahuykunata hapingapaga chayguman desde Quichua kawsaykunamanta yachajushpa kanajupankichik chayguman rita ushapankichik kay Universidad Amauta y Huasi nishkaguman. Continuamos nuestro diálogo, estimado Fernando. ¿Cuáles son, justamente viendo en los comentarios también nos nace esta inquietud que la teníamos en camino también, cuáles son las modalidades en las que el que desee estudiar puede estar en la Universidad Amauta y Huasi? Claro que sí, Edison. Solamente antes de contestar esta pregunta, algo que me parece importante señalar, que la universidad le está generando a la sociedad una crisis de la identidad nacional, ¿no? Tenemos estudiantes, te decía que en su mayoría al inicio eran mestizos, ahora tenemos ya más estudiantes de pero es importante que los estudiantes mestizos dicen con orgullo y se autoidentifican como indígenas,
y están interesados en aprender las lenguas de las nacionalidades, ¿no? Ujú. Y dicen, mis abuelos fueron indígenas y mis papás dejaron de ser indígenas y nosotros queremos volver a ser indígenas, montubios, incluso hay estudiantes que se identifican como afroecuatorianos, ¿no es cierto? Y eso nos parece importante porque la universidad no está ayudando a fortalecer la idea de identidad nacional, sino está ayudando a fortalecer la idea de identidad intercultural, es decir, yo puedo ser mestizo, indígena, afroecuatoriano, montubio y sentir orgullo y ser parte del país, autoidentificándome como. Pero no pasa solamente esta crisis de identidad con estudiantes, también pasa con profesores. Pues hay profesores que llegan y dicen, para ser profesor en esta universidad hay que ser indígena, y se empiezan a autoidentificar como indígenas, ¿no? Y empiezan a hacer esfuerzos por aprender las lenguas de las nacionalidades. Entonces nos parece bien importante porque la universidad está replanteando la noción de identidad. Eso es construir el Estado plurinacional y la sociedad intercultural. Ajá. Ahora, con relación a la modalidad de estudios, las carreras de la universidad tienen la modalidad híbrida, es decir, se estudia los contenidos de Occidente y de las nacionalidades a través de vía online, por internet, ¿no es cierto? Se trabaja los desafíos comunitarios en territorio, para eso trabajamos en colectivos de aprendizaje, es decir, los estudiantes tienen que en 8 semanas identificar una comunidad y trabajar en esa comunidad aprendiendo, y se tiene una vez al mes clases presenciales. Esa es la modalidad de estudios de la universidad. En este momento somos nuevos, tenemos apenas 2 años ofertando carreras de los 5 años de vida que tiene la universidad. En este momento las clases son solamente en Quito. Poco a poco la universidad irá creciendo y podremos tener centros de apoyo o sedes para tener clases presenciales en diferentes partes del país. Pero por este momento las clases son en Quito. La proyección es poder hacer en otras partes del país más adelante. Esa es la modalidad de estudio, estimado Edison. Y justamente hablando de los profesores con este problema de identidad que decía, ¿no? Y empiezan a autoidentificarse. Tengo una pregunta por acá que es casi directamente a quienes forman en esta institución académica, ¿no? Dice, ¿cómo se logran fortalecer los conocimientos propios si los profesores están formados desde la academia occidental? Esa es la pregunta que nos realizan. Esa es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Varias cosas. El poder abrir los espacios para que los sabios den charlas a los estudiantes es una forma de incorporar conocimientos. Lo otro importante, tenemos muchos profesionales indígenas que tienen maestrías, que tienen doctorados, pero que han logrado mantener sus costumbres, sus tradiciones, su cosmovisión, sus rituales. Entonces los profesores son los que se encargan de ir socializando, primero sensibilizando en la planta docente, y luego de ir transmitiendo a los estudiantes estas prácticas, estos conocimientos y estos saberes. Pero también el aprendizaje está en territorio, es decir, nosotros no aprendemos como Occidente de manera memorística, y en territorio los estudiantes se encuentran con otros poseedores del conocimiento y con otros conocimientos y otros saberes de los que se pueden aprender. Esa es la forma, estimado Edison. Ahora, viendo un poco esta realidad, ¿no?, en la que vivimos, en la que estamos inmersos, ¿no?, desde la educación occidental también, hemos visto que en algunos casos, no serán todos, ¿no?, los estudiantes salen con una formación política neoliberal. Usted, según usted, o qué criterio le podría poner a esa formación que de pronto nace desde las formaciones occidentales? Esa es una pregunta interesante, Edison. Primero, nosotros estamos conscientes que la formación está formando para ser seres neoliberales, así está pensado, porque la educación es parte de un sistema. ¿Qué hace la universidad? Lo primero que hace la universidad es propicia el aprendizaje en colectivos, no de manera individual, ¿no? Y esto tiene una intencionalidad, es decir, la individualidad me obliga y me enfrenta a competir. Y la base del neoliberalismo es la competencia, ¿no es cierto? Entonces nosotros trabajamos en grupo, porque trabajar en grupo permite trabajar la solidaridad, la reciprocidad, la sororidad, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo elemento que yo te decía es, nosotros cuando estudiamos y aprendemos en territorio, estamos formando profesionales que no van a salir a buscar empleo,
y a fortalecer el sistema, ¿no es cierto? Estamos formando jóvenes que se quieren quedar en las comunidades. Tenemos estudiantes en este momento que están ya en 5º ciclo de la carrera de Lengua y Cultura, que fue la primera que ofertamos. Y estos estudiantes nos dicen, queremos quedarnos en la comunidad. Cuando me gradúe yo voy a la comunidad y ahí es donde voy a trabajar. Entonces estamos formando jóvenes que están mirando su profesión como no como un mecanismo de lucro, sino están mirando su profesión como una posibilidad de generar buen vivir y otras posibilidades para el entorno y para la comunidad. Entonces me parece que esa es una de las formas en las que podemos trabajar y las que podemos aportar para que otros sistemas económicos y otros sistemas políticos e ideológicos sean posibles. Eso es lo que estamos haciendo, estimado Edison y estimada audiencia. Muchas gracias por su respuesta, grandes respuestas que estamos como conociendo desde la visión, desde la cosmovisión del Amauta y Huasi, ¿no? Sus formas de enseñanza, sus formas de aprendizajes también. Estimado Yanes, ahora a quienes estén interesados en estudiar en esta universidad, en el Amauta y Huasi, ¿no? ¿Cómo es el proceso de inscripción para que nos explique, para quienes estén interesados puedan realizar su formación educativa en esta universidad? Claro que sí. Bueno, el proceso de admisión para el segundo periodo académico terminó ayer, ¿no? Se hizo propaganda y socializó en territorio. Esperamos que jóvenes de la provincia se hayan inscrito. Pero para los que estén interesados, el próximo periodo académico arrancará en enero del próximo año. Hay que registrarse en la CENESID, y con el registro de la CENESID, luego los que han optado por la universidad harán un sistema de ingreso propio a la universidad. Desde la universidad nosotros estamos priorizando el ingreso de jóvenes de nacionalidades y pueblos. Es decir, la universidad está pensada para que cumpla con su misión, poder garantizar el acceso a educación superior de jóvenes de nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Ese es el mecanismo, estimado Edison. Suponiendo, bueno, aún no he visto yo también, pero a veces saben haber estas problemáticas con los sistemas y justamente desde la CENESID, yo también he pasado por esos procesos, ¿no? ¿Qué pasa si mientras me estoy registrando no me aparece la universidad dentro de todas las ofertas universitarias que se están registrando en el CENESID? ¿Qué pasa si no aparece la Universidad de Amauta y Huasi? ¿A quién puedo acudir para solucionar este problema? Amigos, amigas, tuvimos un pequeño problema técnico, lastimosamente. Vamos a culminar con esta reunión y si ustedes quieren conocer más sobre la Universidad de Amauta y Huasi, ustedes pueden acudir en el sitio web para saber más de todas estas inquietudes que les estábamos mencionando, amigos, amigas. De mi parte, muchas gracias, mil disculpas, no pudimos terminar con esta entrevista, así que muchas gracias y como bien decía, ustedes pueden acercarse, mejor dicho, revisar en el sitio web de Amauta y Huasi, ahí tienen toda la información sobre las ofertas académicas y procesos de inscripción. No se olviden también, seguimos con nuestro programa también Casi Pucha, segmento político, para que sus candidatos, candidatas, asambleístas y presidentes puedan aprovechar este espacio y darse a conocer, para conocer lo que es todo lo que ofrecen al país, ¿no? Y en cuanto a inseguridad, me imagino que muchos ofrecerán varias cosas. Nada más que decir que no desperdicien sus votos, que sean conscientes y sepamos a quiénes van a liderar nuestro país en las futuras elecciones. También invitarles a nuestros sitios de redes sociales, ¿no? En TikTok, nos pueden ver también en Apagotavalo YouTube, también Apagotavalo en Instagram. También visitar nuestra plataforma apag.tv, que ahí también está toda la información de lo que es con la red de territorios ancestrales, también con quienes estamos formando esta red de comunicadores de pueblos y nacionalidades desde la que es la Amazonía y la costa ecuatoriana, con los Ahuá, Eper, Ashuar, Cofán. ¿Regresamos, compañeros?
Ay, entonces Edison, regresamos estoy aquí. con el señor Fernando Llanes. Mil disculpas, estimado Fernando. Nos estaba comentando cuáles son los, más bien dicho, estaba preguntando cuál sería la solución si de pronto en el sistema del registro del CENESID no me aparece la Universidad Amauta Iguasi, a dónde podría acudir. Claro que sí. Bueno, no hemos tenido ese problema reportado porque la universidad está dentro de las universidades públicas que ofertan, pero si eso se daría, hay que reportar directamente a la CENESID, ¿no? Aunque, como les digo, la universidad está siendo parte y tenemos el link directo desde la CENESID. ¿Ya? Bueno, voy a leer un comentario que me pareció súper interesante por acá también. Dice, quizás poseen becas. En este sentido, siento que hace falta más información para quienes quieren ingresar a la universidad. Este es un comentario que nos dejan aquí en la transmisión en vivo que estamos realizando. ¿Tienen becas? Claro que sí. A ver, la universidad primero es pública, intercultural y comunitaria, es decir, no tiene costo alguno, Ujú. ¿no es cierto? Más, desde que, de acuerdo a lo que plantea el reglamento de gratuidad de la educación, desde tercer ciclo, los estudiantes tienen el beneficio de beca. Y los estudiantes, hay varios tipos de beca, ¿no? Primero hay que tener un puntaje de 9 para arriba y se puede tener una beca por ser de nacionalidades y pueblos, se puede tener una beca por excelencia académica, se puede tener una beca por condición socioeconómica, ¿sí? Y se puede tener una beca por capacidades especiales, de personas que tienen discapacidades. Entonces, hay becas que la universidad oferta para los estudiantes. Estamos abriendo ahora varias becas más. Estamos pensando abrir una beca por movilidad para estudiantes que no tienen recursos para poder venir a encuentros presenciales. Queremos abrir una beca tecnológica para poder entregar equipos de computación a estudiantes que no tengan computadoras. Y queremos abrir una beca también para desafíos comunitarios, es decir, para que los estudiantes puedan aprender en territorio, generar una beca para los estudiantes que tengan sus mejores proyectos. Es así, tenemos becas, estimado Edison. Así es, amigos, amigas, de quien estaba realizando esta pregunta, tienen becas, así que ustedes pueden aprovechar estas becas también y toda la información la pueden encontrar en la página web de la Universidad Amauta Iguasi. Ahora, justamente con lo que mencionaba, estimado Llanes, abren la carrera de comunicación, ¿no? Hay muchos medios de comunicación comunitarios que se han forjado su conocimiento desde la práctica y visto desde el sistema occidental. Cuando una persona quiere como ubicarse en un semestre o en algún semestre en específico, hacen la homologación que se conoce, ¿no? En ese sentido, ¿hay posibilidad de hacer homologación para esta carrera de comunicación en específico? Claro, ahí, a ver, primero que la movilidad, esto que tú refieres de la homologación se llama movilidad. Ese es un derecho que tienen todos los ciudadanos, es decir, cuando la carrera esté ya en sexto ciclo, en séptimo ciclo, se puede homologar conocimientos. Entonces, hay varios mecanismos que el reglamento de régimen académico, que es el que rige esto, nos otorga, ¿no? La una es poder tomar un conocimiento, la otra es simplemente tener unos criterios desde la universidad para reconocer la práctica, pero es posible hacer homologación una vez que la carrera esté ya en sexto ciclo, es decir, que vamos a tener que esperar 2 años aproximadamente para que la carrera ya tenga avanzados sus ciclos y tenga estudiantes, tenga el pensum desarrollado y pueda hacer procesos de movilidad estudiantil. Claro que sí, Edison. Listo, muchas gracias. Por último, coméntenos, se viene un cumpleaños de la institución, ¿no? Creo que me decía 5 años. Coméntenos cuáles son las actividades que van a realizar y la cordial invitación, ya vamos terminando este espacio también, para que se acerquen a la universidad y conozcan los espacios, conozcan las actividades que van a realizar por el aniversario también, y la cordial invitación para que acudan a esta universidad y también sean parte de este proceso educativo. Claro que sí. Bueno, vamos a cumplir el 2 de agosto, el miércoles, 5 años de vida institucional en esta segunda etapa de la Universidad Amauta Iguasi. El día miércoles 2 a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, vamos a tener la sesión solemne
por el aniversario de la universidad, están todos invitados. El día jueves 3 de agosto a las 10 de la mañana en la Plaza Grande, en el Centro Cultural Metropolitano, vamos a exponer la obra del artista Inti Gualapuro, que es funcionario de la universidad, un compañero artista indígena. Vamos a exponer su obra que se llama Desde la Luz. Es una obra muy bonita que nos está llamando a imaginar el mundo desde la cosmovisión andina. Esa es una función del arte, imaginarnos cómo podría ser el mundo desde otras estéticas. Están invitados. Esta obra va a estar abierta desde el 3 de agosto hasta el 12 de agosto en el Centro Cultural Metropolitano, en la Plaza Grande, en Quito. Y el día domingo, sábado 5 de agosto, que tenemos el tercer encuentro presencial con estudiantes. Esto lo hacemos en el Instituto Yavirac, que queda en la calle García Moreno y Loja. Los que estén interesados en asistir, acompañarnos, estamos en clases presenciales, pero vamos a tener algunas actividades. Una primera actividad es que se va a entregar un bastón de mando a los sabios y sabias del Capañán. Los estudiantes que han trabajado su desafío en el Capañán van a reconocer a los sabios entregándoles un bastón de mando. De 9 a 10 vamos a tener un conversatorio sobre el cacao, y de 3 de la tarde a 5 de la tarde vamos a tener una visita guiada por la exposición de Inti Gualapuro, que va a ser guiada por el mismo artista, por Inti, y vamos a tener un espacio bien interesante de diálogo y luego actividades lúdicas para ir trabajando la propuesta de otro mundo desde la cosmovisión andina que nos hace el artista Inti Gualapuro. Estas son las actividades por los 5 años de aniversario de la universidad. Están todas y todos cordialmente invitados. Eso, estimado Edison. Estimado Yanes, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí en el programa La Tulpa. Felicitaciones también a todos quienes han logrado que este proceso académico siga fortaleciéndose y ahora ya se cumple 5 años de aniversario. Felicitaciones a la Universidad de Amauta Huasi y a quienes siguen creyendo en esta idea y siguen luchando por la educación desde una verdadera formación comunitaria, desde el saber ser, saber estar, saber conocer y saber convivir desde las comunidades para generar una verdadera interculturalidad. Yupaychanchi mashiukuna suma punjaguta charipangichi amakungapanchichu ñakutin chishigupipa shamurpan shuk entrevistadokuna La Tulpa niskakupillata y chasllata casi pusha kay semana charispa kapagrinchi. Sumak punjaguta charipaychi.